En el último día del año les quiero decir que llegamos, que cerramos hoy el 2025 y que sobrevivimos. No podemos decir que haya sido un año fácil, y no fue un año fácil ni para nosotros ni para el gobierno. Pero sí podemos notar que fue un año donde la gestión libertaria chocó con muchos límites. Estamos hablando de límites del plan económico, de límites que le impuso la calle y las marchas multitudinarias, de límites que le marcan los mercados financieros internacionales y los límites que encuentran para cambiar estructuralmente la Argentina. 2024 fue el año con el mayor ajuste fiscal en los últimos 31 años. Y 2025 lo vendió el gobierno como el año de la recuperación económica. De hecho, se llamó oficialmente año de la reconstrucción. Y eso nunca pasó. Si bien la economía parecía arrancar a finales del 2024 y principios del 2025, ya el primer trimestre terminó en rojo y en abril volvió un nuevo endeudamiento del Fondo Monetario Internacional para salvar a este gobierno. Algo insólito, volumen 2 de parte del Fondo Monetario Internacional, de nuevo salvando un gobierno neoliberal en la Argentina. Lo que vamos a ver ahora es la placa del endeudamiento de los países con el Fondo Monetario Internacional. Estamos viendo el top 10 de países más endeudados con el FMI, y ahí está la Argentina, primero encabezando y con una distancia que es tan grande en relación a la deuda que tienen el resto de los 9 países, que si sumamos los 9, apenas llegamos a el mismo volumen de deuda que tiene la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Pero no alcanzó este dinero, este salvataje, este nuevo programa. No alcanzó ni para traer estabilidad, ni mucho menos para hacer crecer al país. Las inestabilidades y la incertidumbre con respecto al dólar se mantuvieron y pasamos el año con una devaluación de más del 40%. Pensemos que arrancamos con un dólar a 1.000 y ahora ya estamos hablando de un dólar más cerca a 1.500, con una inflación oficial que se estima del 30%. O sea, un dólar, una devaluación por encima de la inflación. Sin embargo, la sorpresa electoral que significó la paliza electoral de la provincia de Buenos Aires hizo necesario un nuevo rescate. Ya teníamos un rescate insólito que no se podía justificar de parte del FMI y necesitamos un rescate ya del único país que tiene poder de veto en el fondo, que es Estados Unidos, y por eso llegó el secretario del Tesoro, el ministro de Economía de Donald Trump, y salvó a la gestión libertaria en las vísperas de las elecciones, de estas elecciones generales, y amenazó también al país, ¿no? Con que votemos bien, que estaba Donaldo mirando. Y los votaron y ganaron, por miedo a un estallido, por falta de una alternativa concreta a nivel nacional, y por 1000 causas más que vamos a seguir analizando y tratando de entender. Milei logró ganar en medio término y avanzar en los cambios estructurales que prometió para acercar a Argentina a Perú, al horizonte que tiene no solo el presidente, sino también el ministro de Economía. Te había preguntado si le tenías miedo a las marchas. Claro, no le tengo ningún miedo, porque ahora Argentina se parece más a un país normal. Por ejemplo, te puedo decir Perú. En Perú cambian de presidente, no te digo cada 5 minutos, pero cada año. No afecta la macro. O sea, hay ruidos políticos en muchos otros países. Nosotros empezamos a parecernos a eso. Hacen intentos de desestabilización, y vos fíjate que no tienen un correlato ahora como sí tenía en el pasado. Y la gente empieza a identificarlos cada vez más. Yo creo que les juegan contra, porque la gente se da cuenta que a esos que están marchando no les interesa el país. Dar vuelta a un auto, incendiarlo, pegarle a la policía, romper piedras. O sea, esa es gente que le quiere que vaya bien al país. Bueno, parece que los que quieren que nos vaya bien como país nos quieren que nos vaya bien en filita, encaminando para Perú, un país que tiene más del 70% de sus trabajadores, de sus trabajadoras en la informalidad, uno de los países con peor índice de desarrollo humano de Sudamérica. Y sí, parece que quieren eso. Tenemos estos tweets de Federico Sturzenegger, que ayer dijo: los argentinos que vacacionan en el exterior son los héroes de la producción. Todos los años para esta fecha empieza una letania donde se considera que los veraneantes en el exterior están despilfarrando un recurso precioso de los argentinos.
Pero es exactamente al revés. Son héroes de la producción y a continuación hace una explicación para mí demasiado larga, para mí muy poco argumentada de por qué irse a vacacionar al resto del mundo sería algo positivo para la Argentina, sobre todo una Argentina que tiene un déficit muy marcado con este gobierno en lo que hace a la cuenta de servicios y que después tiene que hacer ajustes constantes para tratar de compensar esos dólares que se van por este sector, que todavía le sobran unos pesos y que se va a vacacionar a Chile, que se va a vacacionar a Uruguay, Punta del Este, con récords en estas vacaciones de muchos argentinos. Brasil también con récord de turistas, gracias a los turistas argentinos. Y el sector de turismo de Argentina justamente tratando de sobrevivir. Pero bueno, quieren ser Perú, no tenemos duda de que quieren ser Perú, pero no es tan fácil ser Perú o llevar a la Argentina a ser Perú. Creían que en menos de un mes, con esta nueva composición del Congreso, iban a sacar un presupuesto que derogaba la Ley de Emergencia en Discapacidad y la Ley de Financiamiento Universitario. Y Diputados le sacó ese capítulo. Creyeron que cerraban el año brindando por una reforma laboral que pasa los costos de despedir de los empresarios al Estado. Creían que iban a poder descorchar un champán diciendo la indemnización la paga justamente el Estado Nacional y además creando unas nuevas AFJP para generar, impulsar la timba financiera con la plata del Estado. Pero tuvieron que patear a febrero porque no pudieron. Bueno, parece que este país tiene unas resistencias y si bien las dirigencias políticas parecen todavía golpeadas por el resultado electoral, todavía sin entender del todo que estamos en un nuevo escenario político, que Javier Milei es presidente y tenemos esta victoria libertaria. Bueno, las personas en la calle sí se organizan y sí resisten. De hecho, recordemos que el año arrancó con Milei en Davos. Milei en Porque Davos, en sus versiones más extremas la ideología esto. Constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos. Por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos. Están dañando irreversiblemente a niños sanos mediante tratamientos hormonales y mutilaciones, como si un menor de 5 años pudiera prestar su consentimiento a semejante cosa. Y si ocurriera que su familia no está de acuerdo, siempre habrá agentes del Estado dispuestos a interceder en favor de lo que ellos llaman el interés del menor. Créanme que los escandalosos experimentos que hoy se realizan en nombre de esta ideología criminal serán condenados y comparados con aquellos ocurridos durante las épocas más oscuras de nuestra historia. Y cubriendo esta multitud de prácticas abyectas está el eterno victimismo, siempre dispuesto a disparar acusaciones de homofobia, transfobia y otros inventos cuyo único propósito es intentar callar a quienes denuncian este escándalo de que las autoridades nacionales e internacionales son cómplices. Lo vuelvo a escuchar y me vuelvo a indignar, pero también recuerdo que ante estas atrocidades, en menos de una semana se organizó una de las marchas más multitudinarias que enfrentó este gobierno, y hablo de la marcha del 1F, de la marcha antifascista que vemos en pantalla. Y también recuerdo que, de hecho, Milei quería empezar en marzo el Congreso, las sesiones ordinarias, con un discurso muy parecido al que dio en Davos en 2025 y no pudo. De hecho, tuvo que recular porque lo hicimos recular y no habló más del tema. Y lo mismo pasa con las leyes de emergencia en discapacidad y la ley de financiamiento universitario. Se consiguió a partir de tanta lucha, de tanto reclamo, de tanta marcha multitudinaria, de horas de insistencia de parte de las familias que hablaron con cada diputado, se juntaron, explicaron por qué era tan importante, los sindicatos con la reforma laboral y las personas, al fin y al cabo, defendiendo sus derechos. Y bueno, siguen siendo derechos. Después será la lucha para que efectivamente los cumpla. Pero bueno, a pesar del protocolo antipiquete, a pesar de la represión desmedida cada miércoles en la marcha de las y los jubilados, a pesar de cada despido de las más de 20.000 unidades económicas que se cerraron y los 250.000 puestos de trabajo registrados que se perdieron en estos 2 años de gestión libertaria, a pesar de cada golpe, acá hay un pueblo insoportablemente vivo. Habrá consecuencias. Comunicación posible y